Hola, muy buenos días. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Isaías. Quisiera que hiciéramos un repaso como del contexto para como que entender un poquito mejor los pasajes que vamos viendo. Este libro de Isaías nos cuenta la vida y el ministerio de este gran profeta del Señor. Sus profecías fueron escritas alrededor del año 700 a.C. y su ministerio se desarrolló en algo así como 40 años, entre el 740 y el 700 a.C. Profetizó durante varios reinados, entre ellos está Usías, Jotam, Ezequías y Acaz. Eh, y algunos de los textos confiables dicen que fue muerto por el rey Manasés. Isaías murió en manos del rey Manasés. Es bastante probable que haya sido así. Dice que posiblemente fue partido, con una sierra lo partieron en dos. Ese fue el final de este gran hombre de Dios. Y aunque estuvo en medio de reyes y de gobernantes, eso nos muestra que Dios también a veces pone a sus siervos, a los creyentes, en medio de los gobiernos, porque Dios también quiere influir sobre los gobiernos que dirigen las diferentes naciones. Si su muerte es así como se nos muestra, eh, eso refuerza la fidelidad que tuvo Isaías para con el Señor. Vivió rodeado de un mundo en el que a veces había mucha corrupción y mucha maldad, porque los gobernantes después de que toman el poder les cuesta un poco someterse a Dios, ¿cierto? Les pasa muchas veces. Pero Isaías fue siempre fiel al Señor y aunque muchas veces sus profecías incluían decir cosas que no eran agradables para los gobiernos, para el gobernante o para el rey que gobernaba para ese momento, él era fiel al Señor. Y prueba de eso es que murió en manos de uno de esos reyes que no quería sujetarse a la voluntad del Señor. Sus profecías fueron acerca de Judá principalmente, acerca de personas específicas. Por ejemplo, vemos, creo que en el capítulo 7 vimos una profecía acerca del rey Acaz. Profetizó acerca de los poderes reinantes, los que circundaban a Judá, por ejemplo, como Asiria y Egipto eran las grandes potencias para ese momento, o también la poderosa Babilonia, que más adelante tomaría el poder. Entonces, Isaías escribió algunas de sus profecías tocante a esas naciones, pero también profetizó acerca de naciones y reinos un poco más pequeños, pero que estaban circundando a Judá. Y entre tanta variedad de temas y tanta variedad de destinatarios a los que le escribía este profeta, lo más posible es que Isaías y además los otros profetas que escribían, tal vez muchas veces no entendían el significado de esas profecías. Si usted se pone a ver profecías que tenían que ver con muchos años después, pues ellos no las podían entender. No podían entender el alcance o el cumplimiento de ellas, pero ellos eran fieles al Señor y decían, si el Señor ha dicho, eso profetizamos, porque ellos muchas veces lo hablaban en público a los reyes, a las naciones, pero a la vez registraban con su pluma lo que Dios les mandaba que lo hicieran. Eran fieles al Señor y prueba de ello es que la Biblia nos ha llegado fiel hasta nuestros tiempos, gracias a estos hombres. La profecía o el mensaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver con Etiopía. Y algunos de los comentaristas dicen que ese es uno de los pasajes más difíciles de entender en el libro de Isaías. Vamos a leerlo y trataremos de interpretar, entender y ver qué enseñanzas el Señor trae para nuestras vidas en este día. Quiero invitarlos entonces a leer, por favor. Vamos a Isaías capítulo 18. Son 7 versículos nada más. Se los quiero compartir en la Nueva Traducción Viviente. Como título tiene mensaje acerca de Etiopía. Versículo 1. Escucha, Etiopía, tierra de ondulantes velas, que está ubicada a la cabecera del Nilo, que envía embajadores río abajo en rápidos barcos. Vayan veloces mensajeros, llévenle un mensaje a un pueblo de gente alta con piel suave, temido en todas partes, por sus conquistas y destrucción, y cuya tierra está dividida por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, todos los que viven en la tierra, cuando levante mi bandera de guerra, miren. Cuando toque el cuerno de carnero, escuchen, pues el Señor me ha dicho, observaré en silencio desde el lugar donde habito, tan silencioso como sube el calor en un día de verano, o como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aún antes de que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas, cortará y descartará las ramas extendidas.
Su poderoso ejército quedará muerto por los campos, abandonado para los buitres de las montañas y los animales salvajes. Los buitres despedazarán los cadáveres durante el verano y los animales salvajes roerán los huesos durante el invierno. En aquel tiempo, el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos, de ese pueblo de gente alta y de piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción. Llevarán obsequios a Jerusalén, donde habita el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Me acompañan en oración, por favor? Padre bueno, queremos agradecer porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor, tu verdad. Necesitamos tu palabra, ayúdanos a entender esa necesidad hoy, Señor. Tú conoces nuestro estado, tú conoces a aquel que no te conoce, tú sabes el que está triste y desanimado, Señor. Te oro porque tu palabra traiga consuelo, amonestación, Señor, y traiga dirección a nuestra vida, Señor. Y oramos ante todo por salvación de aquel que no te conoce. Gracias, Padre bueno, por tu palabra y pedimos la dirección de tu Espíritu para comprenderla como tú has querido que se entienda. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, entonces este texto de Isaías 18 es Dios hablando a través de Isaías. Se dirige a Etiopía. La Etiopía del tiempo de Isaías era un poco más grande que lo que es la Etiopía actual. Incluía lo que actualmente son los países de Sudán y Somalia. Era algo así, Etiopía en ese momento era algo así como un poder mundial. A veces se aliaba con Egipto, y que rivalizaba con el poder creciente de los asirios. En ese momento las grandes potencias eran los asirios y los egipcios, y Etiopía compartía un poco ese poder mundial. Judá, por su parte, era un reino pequeño y hablando en términos humanos, débil. Israel siempre fue, o sea, si usted mira el mapa de Israel en este momento, y en ese tiempo creo que era muy parecido, es muy pequeño, y especialmente en ese momento que estaba dividido en dos, o sea, Judá realmente era la mitad de lo que es el Israel, pues era débil en ese sentido, hablando en términos humanos, comparativamente con lo que era el imperio asirio que crecía. Entonces, el mensaje que Isaías dirige aquí, no podemos saber si fue dado antes del año 722. No sabemos exactamente la fecha en que se llevó a cabo esa profecía. Pero en el 722 fue la fecha en que ustedes recuerdan, cayó Samaria a manos del rey asirio, que fue sitiado y destruido. Samaria fue destruida, sitiada y desaparecida por los asirios. Así que todo el mundo en esa región, donde estaba ubicado Israel, tenía temor a Asiria, porque era un poder que cada vez avanzaba y sus ejércitos eran muy poderosos, tenían mucho poderío militar, destruían todo a su alrededor y los estaban sometiendo. Así que parece que el contexto en que Dios envía su mensaje es porque las naciones estaban forzadas a aliarse entre sí. Es posible que Etiopía y Judá estaban planeando aliarse entre sí o con Egipto para enfrentarse a Siria. Ese es el posible contexto. Como les decía, es un pasaje un poco difícil porque no hay mucho contexto y no hay mucha información acerca de cómo sucedió esta profecía, pero es bastante posible que ese haya sido la situación en ese momento. Judá y Etiopía estaban empezando a unirse para defenderse de sus enemigos. Normalmente Dios no aprobaba ese tipo de alianzas. Lo que Dios quería era que Judá y también Etiopía a la vez, dependiera de Dios, no dependiera del poder militar reinante, porque esas alianzas pues traían otros compromisos. Y Dios quería que su pueblo fuera diferente, que fuera santo, quería que se evitaran esas alianzas. Y pues a la vez que confiaran en Él, que los iba a defender. En el versículo 4 dice que Dios observaría en silencio el desarrollo de esa guerra. Y que aunque ya estuviera en pleno desarrollo la guerra, el Señor, en su justo tiempo, iba a intervenir, iba a destruir a esos poderosos ejércitos. Y ese ejército quedaría muerto, dice que sería alimento para buitres y animales salvajes. O sea, es una forma de decirles tranquilos, yo estoy ahí, y aunque la guerra arranque, tranquilos, yo voy a estar ahí y voy a destruir a ese ejército. Todo parece indicar que hace alusión al un momento futuro, a un futuro más o menos cercano, en el cual Asiria intenta tomar a Judá.
Quiero leer un pasaje, está en segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer 23 versículos, los primeros 23. Es un pasaje extenso. No me gusta mucho colocar otros pasajes con relación al que estamos estudiando para no salirnos del tema principal, pero este pasaje nos muestra el cumplimiento posible de esa profecía y por eso es puntual y es un pasaje muy, muy interesante. Entonces los invito, segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Si quieren, síganme, yo lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice: después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. Sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetrara las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta de que Sennacherib también pensaba atacar Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron: ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. Erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo: sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. Mientras el rey Sennacherib de Asiria aún sitiaba la ciudad de Laquis, envió a sus oficiales a Jerusalén con el siguiente mensaje para Ezequías y para toda la gente en la ciudad. Esto dice el rey Sennacherib de Asiria: ¿en qué confían ustedes que les hace pensar que podrán sobrevivir a mi sitio de Jerusalén? Ezequías ha dicho: el Señor nuestro Dios nos librará del rey de Asiria. Ezequías los está engañando y los está condenando a morir de hambre y de sed. ¿Acaso no se dan cuenta de que fue el mismo Ezequías quien destruyó todos los santuarios y altares del Señor? Él ordenó a Judá y a Jerusalén que se adorara solamente en el altar del templo y que se ofreciera sacrificios únicamente sobre él. De seguro ustedes se han dado cuenta de lo que yo y los otros reyes de Asiria antes hemos hecho a todos los pueblos de la tierra. ¿Pudieron acaso los dioses de esas naciones librar a sus pueblos de mi poder? ¿Cuál de sus dioses fue capaz de librar a su pueblo del poder destructor de mis antecesores? ¿Qué les hace pensar que su Dios puede librarnos de mí? No dejen que Ezequías los engañe. No permitan que se burle así de ustedes. Lo vuelvo a repetir: ningún dios de ninguna nación o reino jamás ha sido capaz de librar a su pueblo de mis antepasados, de mí o de mis antepasados. Mucho menos podrá su Dios librarnos a ustedes de mi poder. Los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. El rey también envió cartas en las que menospreciaba al Señor Dios de Israel. Escribió: así como los dioses de todas las demás naciones fueron incapaces de librar a sus pueblos de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad, con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. Estos oficiales hablaban del Dios de Jerusalén como si fuera uno de los dioses paganos hechos por manos humanas. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó el ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Sennacherib se vio obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró en el templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí. Lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey Sennacherib de Asiria y de todos los demás que los amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces el rey Ezequías fue muy respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios para el Señor junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Qué pasaje tan impactante, ¿no les parece?
Eh, aquellos reyes asirios, Sennacherib, blasfemaba el nombre de Dios. Como ya había conquistado tantas ciudades y había destruido a tantos, él creía que iba a destruirlos a todos. Y se burlaba de una forma blasfema de Dios, ¿cierto? Diciendo, ningún Dios ha podido, ¿por qué creen ustedes que su Dios sí? Y lo menospreciaba. Pero me gusta lo que hace Ezequías, que era un rey justo, y el fiel profeta Isaías. Posiblemente esa profecía había sido en el capítulo 18 y más adelante el mismo Isaías ve posiblemente el cumplimiento de esa profecía. Ellos dos oraron al Dios del cielo y el Dios del cielo destruyó a sus enemigos. Es admirable lo que hace el rey Ezequías. Se prepara para la guerra, ¿cierto? Nos dice cosas como que organiza el pueblo, consulta a los consejeros, bloquea las fuentes de las aguas, repara las murallas, fabrica armas y escudos, habla con su pueblo y le recuerda que aunque Asiria sea poderosa, más poderoso era el Dios en el que ellos creían. Pero sumado a todo esto, Ezequías oró a Dios. Ezequías e Isaías, la Biblia nos dice que oraron al Señor en ese momento. Y creo que eso es un buen ejemplo para los gobernantes actuales. Muchos de los gobernantes de las naciones del mundo en general son un poco ineptos y corruptos. Otros pueden ser muy capaces, pero realmente ninguno ora al Señor del cielo, o prácticamente ninguno, no sé. Quiera Dios que hayan algunos, pero ninguno depende del Señor. Buscan dirección en cuestiones humanas. No buscan la protección y la victoria que solamente puede venir del Señor, y por eso la dirección de los gobiernos del mundo, en todas partes del mundo prácticamente hay crisis política. ¿Por qué? Porque ya nadie depende de Dios, porque hoy en día creer en Dios parece ser lo más, o lo último a hacer, lo más ridículo. Más bien todos los estados se declaran, entre comillas, laicos, pero lo que son es ateos más bien. Y creo que eso ha generado el caos que tenemos a nivel de los gobiernos, a nivel de los ejércitos y a nivel del sistema judicial. Todo eso se traduce en una falta de Dios en el mundo. Pero de admirar lo que hace Ezequías, me gusta porque no solamente se dedica a orar, que orar es importante y necesario, sino que da los pasos que debía hacer, ¿cierto? Se organiza con su pueblo, se prepara, construye una muralla o arregla la que había y construye otra, nos dice, se prepara, pero a la vez depende del Señor. Qué buen ejemplo, vuelvo y digo, para los gobernantes, pero también para nosotros. Retomemos otra vez en Isaías 18, les voy a leer otra vez el versículo 7 para recordar lo que nos decía. Isaías 18, 7, es el último versículo, dice: en aquel tiempo el Señor de los ejércitos celestiales recibirá obsequios de esa tierra dividida por ríos, de ese pueblo de gente alta y de piel suave, temido en todas partes por sus conquistas y destrucción. Llevarán obsequios a Jerusalén, donde habita el Señor de los ejércitos. Y hace referencia a un tiempo en que los etíopes, que habían visto la salvación del Señor, llevarían obsequios y ofrendas al Señor de los cielos, al Señor de los ejércitos. Y es interesante que lo llama el Señor de los ejércitos en el contexto de guerras y conceptos, ¿cierto? O sea, como que nos lleva a entender que se habla de un Dios que defiende a su nación en medio de las guerras. Esto es posible, esto que le llevarían obsequios al Señor es posible que se haya cumplido en los mismos tiempos de Isaías, pero es inevitable notar lo que pasa en Hechos 8, ¿lo recuerdan? A partir del versículo 26, Hechos 8, 26, no lo vamos a leer, se nos cuenta que un funcionario etíope que iba hacia Jerusalén iba a adorar. Uno dice, bueno, pues eran naciones como paganas alrededor, ¿por qué iba a adorar? O sea que les había llegado el mensaje del Evangelio. ¿Y ustedes recuerdan qué texto iba leyendo aquel etíope en Hechos 8? Iba leyendo el libro de Isaías. ¿Sería el capítulo 18? No, era el 53, iba leyendo. Así que podemos notar aquí que los etíopes, algunos de ellos llegaron a conocer al Señor. O sea, el Señor obraba maravillas en medio de su pueblo, pero a la vez muchos otros a su alrededor le iban conociendo. Ese era parte del propósito que el Señor perseguía. Recuerdo que en el mes pasado tenía la oportunidad de enseñar en San Francisco sobre Marcos capítulo 4, sobre la semilla, que el reino de los cielos es como una semilla que crece y se forma un gran árbol. Aquí al estudiar Isaías es como que, o me hacía pensar que es como ver otra imagen de ese mismo árbol,
ese mismo árbol, perdón, de ese reino que se está formando. Estamos viendo otra parte del árbol, quizás como la parte de abajo del tronco. Cuando miramos en Marcos ya el árbol es más grande. El reino de los cielos, el reino de Dios, es como un árbol, y la Biblia tal vez es como una pintura de ese mismo árbol. Cuando leemos la Biblia, vemos diferentes etapas del crecimiento de ese árbol, y podemos ver la realidad de ese árbol y entender otras partes que no podíamos comprender. Cuando leemos textos o pasajes difíciles como este de hoy, como otros, quizás los libros del Antiguo Testamento algunos tienen una dificultad grande, es bueno comprender la Biblia como un todo y no solamente cerrarnos ahí, como les digo, en la imagen del árbol. Al leer toda la Biblia, entonces vemos toda la imagen del árbol, el tiempo en el que se sembró, su crecimiento, su desarrollo, sus frutos. Entonces me ilustra mucho ese concepto. Eso nos ayuda a entender mejor y ver que el árbol ha seguido creciendo, aún en este momento sigue creciendo, el reino de los cielos se sigue extendiendo, sigue creciendo, y un día llegará la cosecha final. Vamos a tomar algunos puntos de aplicación de este texto de Isaías 18. Vamos a tomar 3 puntos de aplicación. El primero de ellos es que Dios es soberano. En el pasaje se nos deja claro la soberanía de Dios. La historia de la raza humana es la historia de la rebelión como más larga y más recurrente. El ser humano siempre hemos tratado de ir en contra de Dios. Si miramos el jardín del Edén, la torre de Babel, el diluvio y aún la cruz, son todos momentos en que algunos seres humanos, dejándose guiar por Satanás, han creído que están frustrando los planes del Señor. Están frustrando los planes divinos. Pero fíjese que en todos esos momentos, Dios ha obtenido la victoria. A pesar de que el ser humano quiso destruir su creación y hacer mil cosas, Dios siempre gana. Dios permite que los seres humanos avancen en sus planes, pero finalmente su voluntad y su reino son los que se imponen. Su soberanía debe traernos humildad, ¿cierto? Si Dios es todopoderoso, entonces sometámonos a su voluntad. Nadie nunca ha vencido a Dios, nadie nunca le ha ganado. Él siempre tiene la razón, Él siempre hace las cosas perfectas. Que por su soberana sabiduría, Él decide a veces permitir que los seres humanos obtengan ciertas victorias. Yo pienso, por ejemplo, como lo que leíamos acerca de Asiria, todo este poder mundial que fue creciendo y Dios permitió que avanzara y destruyera muchas naciones, hiciera tanto mal, solamente quizás por el orgullo de unos gobernantes. Pero cuando Dios dijo, ya es el tiempo, esto no, es el tiempo de parar esto, y lo detuvo. Es irónico que Sennacherib, que blasfemaba y pisoteaba el nombre del Señor, que decía que había destruido a todos los pueblos y que nadie lo había detenido, no había habido un solo ser humano, ni un guerrero, ni un rey, ni un valiente que lograra destruirlo a él y a su nación, ni había Dios tampoco. Ya el hombre se creía que era más poderoso que Dios y más poderoso que los hombres, ¿cierto? Porque dice que nadie lo va a detener, simplemente les dice, esto es cuestión de tiempo, yo los voy a destruir. Pero es interesante cómo muere él. ¿Sí? ¿Recuerdan? Leyeron, le prestaron atención a ese pedacito. Dice que él fue a la ciudad, a su ciudad se volvió y sus propios hijos lo mataron. Sus propios hijos, o sea, no nos dice que fue otro rey valiente y un gran guerrero, no, sino sus propios hijos le asesinan. Así es de irónico esto. Dios tiene el control de todas las cosas. Los seres humanos no nos podemos oponer a Él, así que debemos ser humildes delante de Dios. Y la soberanía de Dios también debe traernos confianza. Él dice, Él sabe, Él es más poderoso, Él lo hará. Es un Dios de amor, así que confiemos en Él. Es soberano, impondrá su voluntad, pero su voluntad finalmente es buena hacia nosotros, aunque en algunos momentos no la entendamos así, pero su voluntad es buena, así que debe traernos confianza también su soberanía. Un segundo punto de aplicación sería es que Dios es compasivo. En esta sección de Isaías vemos a Dios advirtiendo a diferentes pueblos, naciones, personas, y en otras secciones vamos a ver a Dios, o en otros libros de la Biblia vemos a Dios cumpliendo esas mismas profecías, cumpliendo esos juicios que Él había dado. Pero está claro en esos pasajes y en ese relato histórico que el propósito de Dios fue siempre atraer a las personas, a las naciones, hacia Él. Su propósito no fue asustarles, su propósito no fue espantarles, su propósito era atraerlos hacia Él. Su plan era salvarlos. De todas esas naciones, aparte de Israel, siempre Dios rescató a los que se volvieron a Él. Recuerdan, en un capítulo anterior nos hablaban acerca de Rahab,
la moabita, ella se convirtió al Señor. Y aquí en la historia que leímos en Hechos, del etíope que se convierte al Señor, siempre vamos a encontrar personajes de todos esos pueblos que llegaron a conocerle. Y creo que no fue solamente eso, se nos cuenta la historia de algunos específicos, pero estoy seguro que muchos de ellos conocieron al Dios del cielo. Dios nunca quiso destruir su compromiso con juzgar, es porque Él no tolera el pecado, pero siempre el propósito era salvar. Y también queda claro en ese concepto que Dios siempre juzgará el pecado. Lo juzgó en el pasado, lo juzga en el presente y lo va a juzgar en el futuro. Ningún pecado va a quedar oculto. Él juzgará todos los pecados. Las naciones que rodeaban a Judá creían que iban a, simplemente que vivían a su manera y que nadie iba un día a juzgar. Pues Dios juzgó sus injusticias y obviamente sí, muchos de ellos fueron a la condenación, siguieron pagando por sus pecados. Dios juzgará también en un tiempo futuro, pero ese juicio siempre ha estado acompañado de compasión. Cristo es la muestra de que Él ha sido compasivo. Cristo fue puesto como pago por los pecados de todos, de toda la humanidad, los suyos y los míos. Y es un buen momento para preguntar si conoces a aquel que pagó por tu pecado. Como les digo, Dios ha juzgado, juzga y juzgará todo lo que pasa, aunque haya sucedido a escondidas, aunque nadie más lo sepa. Dios lo conoce y lo va a juzgar, así que todos hemos de enfrentar el juicio de Dios, salvo por Cristo. Cristo fue colocado allí para pagar por el pecado de aquellos que entregamos nuestra vida a Él. Entonces somos librados de ese juicio en el cual saldríamos vencidos, porque Dios no solamente es justo, sino también es soberano y es omnisciente, sabe todo. Entonces delante de Dios nadie podrá decir que no lo hizo, sino delante de Dios. Así que aceptemos el sacrificio de salvación de Cristo. Él paga por nuestros pecados y eso es lo que nos da nuestra entrada al cielo. Otro último punto de aplicación es que Dios debe ser siempre lo primero en nuestra vida. Dios normalmente estaba en desacuerdo con las alianzas de su pueblo y frecuentemente Dios se oponía a esas alianzas, era porque ellos preferían confiar en cuestiones humanas que confiar en el Dios del cielo. Y es interesante notar que Dios muchas veces lo libró de manera milagrosa. O sea, si miramos cuando toman la tierra prometida allá no sé, en José, en Jueces, todo ese tiempo Dios hizo cosas maravillosas para librar a su nación. Pero ellos, más adelante otra vez, cuando venían otras guerras y otros conflictos, volvían a tener miedo. Y creo que nos puede pasar a nosotros lo mismo como creyentes en la actualidad. Quizás ante la necesidad o ante el miedo, podemos, en lugar de buscar a Dios, olvidarnos de Él. Yo he entendido que Dios coloca muchas veces la dificultad, la necesidad, el miedo, la enfermedad, lo que Dios coloca allí, y Dios lo coloca allí. Pero ¿para qué lo coloca? Normalmente para llevarnos a depender de Él. Pero fíjese que Dios coloca esos obstáculos allí, y nosotros lo que hacemos, en vez de buscarlo a Él, que es lo que Él pretende tal vez, nosotros nos apartamos de Él y decimos, no, pero ¿cómo pasó esto? ¿Pero por qué? ¿Pero dónde estaba Dios en medio de esta circunstancia? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando viene la enfermedad? ¿Lo primero que hacemos es ir al médico? ¿O qué pasa cuando hay una necesidad material o económica? ¿Lo primero que hacemos es buscar quién me va a prestar dinero? Por favor, entiéndame, no quiero decir que esté mal ir al médico o conseguir un dinero prestado o buscar una solución, ¿cierto? Pero lo que digo es que lo primero que debemos hacer en medio de las circunstancias de aflicción, y en todas las circunstancias, pero principalmente en las de aflicción, es buscar a Dios. Eso es lo primero, ese debe ser el primer paso. Y que Él nos guíe cuál será el siguiente paso. Si estamos enfermos, entonces podemos orar al Señor que nos guíe si debemos ir al médico, si debemos tomar algo casero, si debemos esperar solamente y estar quietos, como dice la Biblia. A veces Dios manda que nos estemos ahí, que no hagamos nada, por decirlo así, o salir en busca del médico, o salir en busca del préstamo, o hacer algo, pero siempre dependamos del Señor, que nuestro primer paso sea orar a Él, que Él nos dirija. Como en el caso de Ezequías,
Hizo muchas cosas desde la perspectiva humana, hizo cosas excelentes, pero oró, y estoy seguro que oró antes de hacer todas estas cosas, o todas esas cosas fueron guiadas por medio de la oración. Él dependía del Señor, y fíjese cómo Dios lo libró. O sea, les digo, el ejército asirio, yo no he mirado ahí, no sé si habrá otros pasajes que me ayuden a entender cuánto era el ejército, pero la ciudad estaba completamente rodeada. Era un ejército grandioso que había destruido miles de naciones, así que las posibilidades humanas de victoria para Jerusalén eran nulas, no iba a poder vencer humanamente. Pero Ezequías, como un buen rey, y Isaías, que era el profeta que estaba en ese momento, guiaron al pueblo a depender de Dios, ¿cierto? Y Dios los libró, no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que salir. Por lo que entendemos en ese pasaje, no murió un solo soldado de Israel, un solo soldado de Judá, ¿cierto? Dios mandó un ángel y el ángel acabó con todo el ejército en una noche, en un momentico. Y quitó de una vez, al poco tiempo muere el rey Sennacherib, que era quien los amenazaba. Fíjense cómo Dios libró de manera milagrosa a su nación. Y ese mismo Dios es el Dios en el que usted y yo hemos creído. O si no has creído en Él, te invitamos a creer en Él, porque es un Dios poderoso que puede librarnos. Así que debemos obrar de esa manera. Debemos tener nuestra confianza en la soberanía de Dios. Debemos valorar la compasión que Él ha tenido para con nosotros en Cristo. Y debemos tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Que esos tres puntos de aplicación sean puntuales a nuestra vida y que Dios nos guíe a cómo los podemos aplicar más específicamente. Quiero que me acompañen en oración. Padre bueno, eres grande, Señor. Gracias por estos pasajes, Señor, que aunque en primer término nos cuesta un poco entender, Señor, por medio de ellos quieres edificarnos, Señor. Queremos agradecerte porque vemos tu obra, la vemos en la vida del profeta Isaías. Gracias por él, Señor, por su fidelidad. Y gracias porque registró todas estas cosas, Señor. A través de estos textos podemos conocerte mejor, ver tu obra, Señor, en otro pueblo y nación, Señor. Pero siendo tú el mismo Dios, podemos confiar en que obras de la misma manera para con nosotros. Queremos agradecerte por Cristo, Señor. En Él tenemos nuestra esperanza. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a comprender su compasión, a adorar su compasión y ayúdanos a depender de ti en todo momento. Gracias por salvarnos y oramos porque hoy sea día de salvación para aquellos que no te conocen. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.